amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de por qué razón ego y amor no son la misma cosa y las personas narcisistas no es como que tengan una enorme autoestima, ni mucho que envidiar en muchos sentidos. Ego y amor no son la misma cosa. De hecho, pueden ser extremadamente contrarios y lo que ellos sienten por ellos mismos es un apego a la imagen idealizada que tienen de su persona. Esto quiere decir que tampoco están amando a la persona real, a la persona que son, conociéndose muy a fondo en cuanto a sus vulnerabilidades, sus habilidades, sus talentos o sus deficiencias y haciendo un balance cognitivo de quién son realmente y amándose incondicionalmente a ellos, porque no es algo que hayan aprendido a hacer ni para ellos. Pensar que son personas muy seguras de sí mismas nos hace no entender por qué de repente pueden sentirse heridos con tanta facilidad, pueden explotar tan fácilmente, pueden sentir de un comentario neutral que los estás criticando y pueden reaccionar tan a la defensiva. ¿Por qué pasa esto? Una persona con un yo muy fuerte y una autoestima muy fuerte no reacciona así. Son personas más bien inmaduras y en ese sentido el amor por sí mismos tampoco anda muy bien. Ellos sienten muchísimo amor por la imagen que ellos mismos tienen de ellos mismos o por la imagen que otras personas pueden tener de ellos. Y esto es lo que hace que sientan tanta inseguridad, porque imagen significa que eso no es lo real. El ego es muy difícil de sostener, porque en el fondo saben que no son eso. Y lo que sucede es que la verdad es que tienen una enorme susceptibilidad a ver sus propios defectos o vulnerabilidades. Y cada que la vida los hace como enfrentarse a eso, la autoestima se va muy abajo y se pueden sentir muy mal. Las personas narcisistas, digamos que construyeron este ego tan grande como una forma de lidiar con su inseguridad y con muchas cosas que no pueden aceptar de sí mismos como reales. Y lo mismo le pasa con otras cosas. Cuando ellos, algo en la realidad, en las personas, en lo que hicieron, no es como lo desean o como quieren, entonces lo niegan. Ese es el primer como mecanismo que ellos usan y se mienten en cuanto a quiénes son, en cuanto a cosas muy simples, en cuanto a cómo son las cosas. Viven en la idealización y la idealización pues realmente es un cuento. Y esto es una forma de educación de la familia de donde ellos vienen también, porque no es como que su entorno familiar haya sido tampoco tan sano y ellos han aprendido estos patrones de conducta de sus mismas familias y han vivido con personas que tenían mucho problema para empatizar, para validarlos, para entenderlos, pero que tenía expectativas muy altas de verlos como perfectos y ellos aprendieron a jugar el rol de ser lo que otros esperaban de ellos para ser aprobados y viven con ese automático ellos todavía. Ellos tienen mucho apego a la imagen que construyen con mucho trabajo de ellos mismos, pero a diferencia de los psicópatas, las personas narcisistas son muy sensibles al rechazo y por lo tanto muy propensas a la vergüenza. Cada que notan que alguien nota alguna fragilidad, algún defecto, algún fallo, algún error, porque eso les hace sentir que baja su imagen. En realidad, ellos mismos necesitan mantener una imagen idealizada de no cometer errores, de no tener defectos, porque no las pueden aceptar. Ellos se aman solo cuando sienten que son así de grandiosos o así de perfectos y que son fuera de lo normal en ese sentido, que no se han equivocado y pueden ser muy propensos a sentirse muy frágiles o asustados cuando ven que esta imagen está vulnerable y cuando está pues cuestionada, pero porque en muchos sentidos son muy intensos también con ellos mismos en el proceso de idealización de evaluación. También les pasa a muchos de ellos con ellos mismos, ¿sí? Claro que como lo toleran poco, como ellos mismos no pueden reconocer que ellos no valieran, esto lo proyectan ante los demás y lo que hacen es invalidar
a la fuente de la crítica o invalidar a la persona, porque entonces ellos no se sienten tan mal si los que están mal son los otros. La vergüenza la sentimos cuando otras personas ven cosas de nosotros que creemos que pueden rechazar y nos duele anticipar el rechazo que esas personas van a tener ante nosotros si demostramos determinadas cosas que no son aceptables. Pero en general, las personas narcisistas son un montón de cosas las que no pueden aceptar de ellos mismos. No tienen una identidad construida y basada en quien de verdad ellos son, sino en el ideal. Y el ideal es eso, es fantasía. No se puede detener esa imagen por siempre en su cabeza. Siempre va a haber algo que les refleje la realidad, cosa que ellos no pueden aceptar. Y esto viene obviamente de esta necesidad que tienen de ser aprobados todos los seres humanos, ¿no? Incluidos los narcisistas o las gentes con más o menos tendencia a actuar de esta forma, porque todos necesitamos ser amados o ser aprobados. Cuando alguien vive en un entorno en donde tiene que ser como lo que los demás quieren de él para ser aprobado, aprende que eso es amor y que este tipo como de afecto condicionado es amor y que necesita sostener la imagen para poder ser amado. Las personas narcisistas aprenden mucho a escuchar las expectativas de los otros y a, digamos, jugar como un rol o jugar una imagen o montar una obra teatral para atraer a las personas, representando lo que las otras personas necesitan de ellos. Así que constantemente están en este estado también de algo de ansiedad por obtener la aprobación de los demás. Es muy importante para ellos, por eso verse bien, aparentar que tienen valores que no tienen, una forma de vida que no es real, una perfección en muchos sentidos como hecha a la imagen de cada grupo o cada persona con la que están. Son como camaleónicos en muchos sentidos porque no tienen una identidad muy clara y en realidad se conocen a profundidad muy poco, pero sí se saben vender a ellos mismos o vender cosas o vender lo que necesitan, o vender a otras personas con mucha facilidad. Son muy buenos vendedores por esta capacidad de leer las necesidades de los demás para presentarse como si ellos fueran la persona que va a llenar esa necesidad. En eso son buenos, pero esto no significa que ellos son eso, lo cual los mantiene en un estado como de alerta todo el tiempo, de estar observando que esa imagen permanezca en su lugar. Y una fragilidad muy, muy grande cuando sienten que esa imagen se puede cuartear o caer definitivamente, a lo que reaccionan con mucha ansiedad y con mucha agresividad, en muchas ocasiones hasta con venganza, cuando ellos perciben una crítica, una invalidación, cuando perciben que otra persona está compitiendo con ellos, cuando creen que los demás quieren como sobajarlos o insultarlos al simplemente decirles que algo hicieron mal, que un comentario les dolió, que cualquier cosa que para ellos no refleje como esta imagen perfecta que quieren proyectar de ellos mismos. Entonces ellos no están tranquilos, no es como que puedan vivir serenos y en paz, con mucha seguridad personal de que independientemente de si se equivocan, de si cometen errores, de si tienen algún defecto, si en algún momento hacen algo que a alguien no le gusta, ellos van a seguir valiendo lo mismo y que los errores solamente son una retroalimentación de cómo cambiar algo que posiblemente creías que era correcto y que hiciste mal y punto. No lo pegas con el valor personal. Una persona con autoestima estas cosas no lo pega con qué tanto valgo. Y si me equivoqué y si los demás notaron que tengo una falla, yo valgo lo mismo y me equivoqué y eso no cambia la situación. De hecho puedo aprender de ese error y no hay esta fragilidad. Hay mucha seguridad porque probablemente las personas con mucha autoestima vivieron en un ambiente familiar de aprobación, de validación, un ambiente seguro en el que podían cometer errores, podían ser ellos mismos, podían expresar sus opiniones aunque fueran diferentes a las de sus papás, y eso no cambiaba el amor que los papás sentían por ellos. Una diferencia de ideas, no era una competencia, era una mutua conexión, un conocimiento de cómo vas cambiando y de cómo piensas, y no había necesidad de nadie de imponer su versión sobre la de nadie, porque no causaba angustia, ¿no? Las personas narcisistas no han vivido en entornos así,
han vivido en entornos hipercompetitivos también, en el que tienen que captar la atención por sobre los demás y donde sus necesidades de validación siempre estuvieron condicionadas. Van a repetir este patrón, ¿no? Las familias abusivas tienen control y las personas narcisistas son producto también de relaciones controladoras. Definitivamente son patrones entre cierta carga genética y mucho de aprendizaje también, en el que no pueden percibirse como una parte de los demás, porque el amor además, y ellos lo interpretan así, desde chicos lo van entendiendo, es control y poder sobre otros. Una persona narcisista necesita estar arriba de los demás, no puede estar al mismo nivel de los demás sin que eso sienta que la vulnera. Entonces necesita tener la última palabra, necesita obediencia, necesita convencer a los demás de que las cosas son como él o ella dice, necesita tener control emocional sobre las personas y eso lo hace sentir que lo aprueban y lo aman. Si lo aprueban y lo aman es porque están de acuerdo o están conmigo o están contra mí, ¿no? Y es una versión pues de la vida, de los valores de ellos mismos, centrada en sus propias necesidades. Y esto no es algo que hagan como a propósito necesariamente, es algo que piensan que así es. La vida es así. Y si la gente les critica algo, entonces no los ama. No pueden ver como en matices de gris el asunto de la aceptación. Lo ven en blanco y en negro. Y si alguien no está con ellos, entonces está en contra de ellos. Y obviamente quien está en contra de ellos se convierte en el enemigo. Y el enemigo lo inventan realmente proyectando en el otro cosas que al otro lo pueden tomar de sorpresa. La verdad, la competitividad de una persona narcisista puede agarrarte fuera de lugar porque para nada tú sabías que él veía la vida así o que estaba compitiendo contigo en algún sentido. Y hay muchas cosas que pueden hacer que tú seas como, que de repente seas agredido por una persona de este tipo y no entiendes ni idea de dónde salió este cambio de si éramos amigos o éramos amantes o novios o lo que sea. De repente soy la peor persona. ¿Por qué pasa esto? Pueden ser cualquier grieta que sientan que se le empieza a formar a la imagen pública que tienen, y esto puede ser porque te fue mejor en el trabajo, porque alguien te reconoció algo, porque en una fiesta te pusieron mucha atención a ti, porque bailaste bien, porque tienes otra persona como amiga o amigo, porque te veías bien ese día, porque trataste de hablar con esa persona acerca de cómo te hace sentir su conducta y lo tomó como manipulación, como chantaje, como control, proyectando lo que sí hace esa persona en ti y no te escuchó el cómo te sientes, sino lo toma como así, como poner frágil su propio autoconcepto. Y ellos se manejan en blanco y negro no solo con las personas. Esta idealización de evaluación, como les decía, también tiene que ver con ellos. Y ellos creen que los demás son así y que si les hacen alguna observación acerca de algo que no es perfecto, entonces ellos sienten que la otra persona los odia o se están poniendo en negro completamente. Esta visión como muy polarizada de idealización y de evaluación la manejan en términos generales con las personas, pero también con ellos mismos. Creen que la gente es como ellos. En realidad viven con cierta angustia y con falta de seguridad. Lo que nos dice que una relación realmente es de amor es la seguridad que tú puedes sentir de ser tú mismo en presencia de otras personas, de relajarte y de soltar el cuerpo. Ellos no sienten esta apertura o esta paz porque ya son ellos mismos los que están enamorados de su propia imagen, y la imagen es, la verdad, cuando uno tiene idealizado a una persona o a uno mismo, eso no es amor, eso es un asunto de exigencia. Es como si tú consumieras a alguien donde tú le obligas a satisfacer tus necesidades y tus expectativas a esa persona, y si no te enojas, ellos sienten lo mismo con ellos mismos, pero es un proceso complicado porque no se dan cuenta que están actuando con esta forma de ver el amor, porque simplemente es así, es una creencia que no cuestionan porque es automática
y no son conscientes de esa creencia necesariamente. Ellos cuando idealizan pueden pensar que están amando a una persona, pero en cuanto esa persona no es lo que ellos esperaban, el amor se cae y la idealización se rompe y se van hacia la devaluación muy fácil. Y lo mismo sienten que les sucede a las personas con ellos, porque es como la forma como ellos creen que el amor funciona. O sea, no se salen de su centro y ven que todos los demás están actuando desde la misma perspectiva que ellos. Eso es algo que les sucede muchísimo. O sea, no se dan cuenta de cómo piensan los demás, porque si hay un fallo de empatía y que los demás son personas que pueden no estar compitiendo con ellos, que hay cierto comentario que no lo hiciste queriendo ofender, que hay una observación que hiciste que en ningún sentido lo está invalidando, que no estás compitiendo con él. Le cuesta mucho trabajo pensar que eso puede ser posible o que siquiera existe. Cuando tú revelas las formas como te sientes con esta persona, no lo toma como un intento de conexión, lo toma como una invalidación. Por eso se vienen con todo, ¿no? El ego es algo que le hace mucho daño a la misma persona que lo está experimentando. Y no es amor a uno mismo. Querer que la vida sea como uno quiere, pensando que uno sabe de todo a todo, te hace sufrir muchísimo. Está en el origen del sufrimiento. Y son personas que viven enojadas con los demás o con la vida, con las situaciones, como si fueran personales y contra ellos. Son muy propensos a la ira, a estar irritables, a estar enojados, a sentirse ofendidos por cualquier cosa. Y eso no es algo muy envidiable. El ego y el apego, el querer que las otras personas hagan cosas por ti, eso es algo que sentimos, bueno, pues en general es como que bien integrado en el hardware, lo necesitamos para la supervivencia, pero ya la forma que el amor va tomando requiere haber nacido a veces en una familia con ciertos patrones sanos en ese sentido, en una cultura que valore la comprensión, la compasión y la aceptación, la escucha, la auténtica conexión entre los seres humanos que la conforman. Las sociedades tienen familias, esas familias tienen personas, y a veces son patrones culturales de cada región, de cada lugar, los que van conformando a los individuos mucho más de lo que pensamos. Y si el poder sobre otros es algo muy valorado en tu cultura, es posible que eso, el ser admirado por los demás, el ser obedecido por los demás y el imponerte sobre los demás, lo consideren amor, o las personas que forman esta familia o esa cultura lo entiendan como amor, no dándose cuenta que van a sufrir muchísimo por eso. ¿Por qué? Porque la vida es lo que es, las personas son los que son, y tú mismo eres lo que de verdad eres. Nadie somos una imagen, ni somos el ideal de nadie, ni nadie nos trajo esta vida para cubrir las expectativas de nadie. Y de verdad está bien, ¿no? El que cada persona sea lo que de verdad es, lo acepte y lo ame, depende de haberlo aprendido así. Es un patrón de desapego del ego, en realidad, donde puedes aceptar también los aspectos que no te gustan tanto de ti. Y ellos no pueden ser capaces de aceptar eso en otras personas ni en sí mismos. Es una madurez muy grande. Ahora, el entender que esto pasa, pues no evita que lo hagan, ¿no? Y que ellos a veces, cuando sienten que los demás van a hacerles algo de lo que ellos sí harían, como competir, invalidar, pelear, ofender, reaccionan de forma agresiva. No lo vas a poder evitar solamente sabiéndolo. Pero si es alguien, por ejemplo, con quien trabajas, es alguien con quien vives por alguna razón y no vas a poder romper ese vínculo próximamente, entender esto te ayuda a no personalizarlo, a no sentirte culpable de haber provocado una reacción así intencionalmente, pero también a entender que el otro está vulnerable y que en el momento que reacciona con esta respuesta de lucha-huida es porque se está sintiendo agredido, y a lo mejor poder como herir de forma narcisista un poco menos con el comentario, o simplemente desengancharte afectivamente y no tomar personal la respuesta, y saber que es una persona así conflictiva y problemática, pero desde una perspectiva también como sin sentirte culpable, sin sentirte que tú lo puedes cambiar, sin sentir que tú puedes hacer algo porque la reacción del otro sea diferente, pero sí puedes, como tomando en cuenta eso para ver cómo vas a expresar el asunto. No siempre funciona para que el otro no explote, definitivamente no, pero saber esto te puede hacer ya esperarlo y no tomarlo tan personal contra ti, contra tu propio valor personal.
Son personas que funcionan distinto que una persona más madura, más empática, con ganas de amar desde la auténtica conexión y desde la capacidad de percibir a las relaciones entre iguales como valiosas y las relaciones de cooperación en donde no hay jerarquías y no tiene que haber uno que está arriba y no querer estar tú arriba de nadie y no tener necesidad de mandar a los demás solo porque estás en relación con ellos. Ellos no perciben esto así y les cuesta mucho trabajo aceptar errores y críticas porque piensan que es blanco-negro y que cuando notas algo que tienen mal, los odias o esta sensación de vergüenza es eso que ellos ven que posiblemente es cierto, no lo soportan en ellos mismos, pero lo tienen proyectado en los demás. El narcisismo no tiene mucho de envidiable. El narcisismo es una personalidad complicada y los trastornos en la personalidad son patrones que lesionan la vida, sobre todo, sí, de los que lo rodean a las personas, pero principalmente de las personas que tienen ese rasgo. Entonces, no hay vergüenza en ser una persona compasiva, amorosa y con necesidad de conexión. Y tampoco hay mucho que envidiar en las personas narcisistas. Espero que esta información, aunque no te sirva para cambiar ese patrón de conducta en otros, te sirva para entender qué es lo que sucede, para no sentirte culpable y a lo mejor hasta cierto punto tomar una distancia emocional con respecto a lo que está pasando. El único que puede cambiar eso en todo caso es la persona narcisista con muchísimo esfuerzo y tendría que querer hacerlo, ¿no? Digo, porque al final sí sufren mucho por ciertas cosas de su propia conducta, pero les va a costar mucho trabajo y en todo caso necesitarían estar muy motivados, cosa que no siempre sucede porque proyectan la culpa en los demás. Entonces esto de alguna forma los aprisiona en su propia trampa. El ego no sé, yo pienso que en muchas religiones lo plantean así, tienen mucha razón. Es como vivir en un infiernito personal, donde todo lo que pasa es para lastimarlos y contra ellos. Y la vida no es así. Espero que esta información te sirva, por lo menos para estar tranquilo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Con cariño, Ana.